este video es, tenemos que crear un clima de época. Y vos me dirás, ¿qué clima de época hay? Después de que pase esta pandemia, esta catástrofe, tenemos que crear un nuevo clima. Nosotros tuvimos un clima de época, como decía un neurocientífico, tuvimos un clima de época en el año 83, cuando comenzó la democracia, con Raúl Alfonsín. Ahí comenzó, todo el mundo estaba unido, había un sueño para cumplir. Pero vamos a hacer un poco desgranar un poco el PowerPoint. ¿De qué va a vivir la Argentina en 20 años? Es una pregunta muy importante porque la mayor riqueza de una sociedad es el cerebro del ciudadano. Acá me paro un poco. La mayor riqueza de una sociedad es el cerebro del ciudadano. Y hay gente que tiene lavado el cerebro. ¿Cómo haces? Yo le pregunto al neurocirujano, el que hizo esto, ¿y cómo haces? ¿Cómo haces para que ese cerebro comience a pensar? Es como una máquina. Tiene determinadas creencias, modelos mentales, paradigmas que no sale de allí. Es un 30% de la sociedad que no cree que tiene fuerzas, que cree que el Estado lo va a ayudar. Y lo que hace el Estado, populista, socialista, como decía un cura, le da migajas, lo mantiene con el asadito del domingo si le da, y sigue y se enriquece. Vos fijate que los populistas socialistas tienen un roles de $30.000, viven en residencias, y el resto dice, total, yo más que el asadito no me merezco, y que mis hijos puedan tener salud. Claro, porque esa es una sociedad que está como abandonada, desprotegida, es el 30%. O sea, no creen que pueden hacer algo. Entonces, el cerebro del ciudadano, la capacidad de innovar y crear. El ciudadano tiene la capacidad de innovar y crear, y justamente ahí apunta el PowerPoint. Necesitamos un nuevo clima de época. Ese era el título, ¿no? Bueno, acá necesitamos un nuevo clima de época. En el 83 hubo un clima de época importante porque no fue un sector solamente. Todo el mundo decía que con la democracia se come y había palabras más que no las puedo decir. Nos involucró a todos los argentinos. Necesitamos un nuevo clima y necesitamos el paradigma del conocimiento. ¿Qué es el paradigma del conocimiento? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Habíamos dicho en un momento que estamos en el siglo XXI, el siglo de las ideas. Las ideas es plata, las ideas es dinero. Vos fijate, imaginate vos que China llegó hace poco, hace días, puso un aparato en Marte. Te imaginas la tecnología que hay allí, ¿no? Rusia lo mismo, Estados Unidos, bueno, ya más primero. Te imaginas toda la tecnología que hay allí. Nosotros podríamos, aunque tengamos el 10% de la innovación que tienen esos países, suficiente. Entonces, invertir en la gente, en la nutrición, salud y educación. Nutrición, salud y educación. El tema de la educación es que a veces, cuando la educación quiere andar, te aparecen los paros famosos, días sin clases. ¿Y por qué? Bueno, porque hay 4 o 5 tipos que dirigen todo. Ahí tenemos que reunirnos, aunque no vamos a ganar nada, pero hay que hacerle entender que no se puede parar la educación. Los sueldos están bajos, la educación sigue andando y se estudia por otro lado los sueldos, pero los chicos tienen que ir al colegio. Ahí está la clave. Más ciencia, tecnología e innovación. Nosotros tenemos gente que piense, porque la gente pensante ya está en Ezeiza, ya se las tomó. Yo tengo primos que son ingenieros, ya están en California, ya no están más acá. ¿Por qué? Porque ven que no tienen el futuro que ellos quieren. Entonces, vincularlo con el sector productivo a la ciencia y educación. Somos 45 millones de habitantes. ¿Cómo vivimos? ¿Exportando materias primas? No. Hay que innovar. Hay que empezar. ¿Ya cuánto hace que escuché esto yo? Que hay productores que transforman su producción y lo exportan. Y grabamos en el anterior, dijimos, no podés nunca prohibir una exportación, porque eso trae divisas. Entonces, acá viene el último PowerPoint. Tenemos que tener un pueblo educado. ¿Para qué es un pueblo educado? Es un pueblo inteligente, un pueblo que piensa. Pero este pueblo que piensa tiene arraigado muchos pensamientos que vienen del siglo anterior, del 1950, 52, 45, el plan quinquenal, qué sé yo, las cosas que tienen en la cabeza, que lo tienen arraigado y lo tienen como símbolo de su vida. Acá lo que hay que hacer, si vos querés un pueblo educado, tenemos que al colegio. El que no va al colegio
mal o bien, por lo menos aunque vaya con un cuaderno, un guardapolvo, siempre se aprende algo. Entonces, y va acompañado de una nueva Argentina de desarrollo. Necesitamos líderes, líderes que nos gobiernen desde la esperanza, no del miedo. Todo el mundo tiene esperanza, pero a veces te ponen miedo. Y el miedo está, porque acá hay una división muy grande que hacen los líderes, estos socialistas comunistas, que ponen los ricos son malos, los pobres son buenos. Los ricos roban, los pobres son honrados. Ellos se llevan el Rolex, la casa de veraneo, se llevan el yate, y el pobre dice, total, yo me conformo con esto. Muy bien, no el miedo, líderes que nos unan, tenemos que desconfiar de los líderes que nos dividen. La grieta le funcionan a los líderes que nos dividen. El líder generalmente busca a alguien, le da migajas. Por ejemplo, en este momento el gobierno popular socialista, como decía el cura, busca a los pobres, le dan una migaja y ellos viven cómodos y felices. Pero siempre tienen que usar a alguien como para que ellos se enriquezcan. Pues fíjate que en ningún momento podrían hacer así. Se agarra, en este momento que la salud es importantísimo, agarrás a 100 enfermeras. ¿Cuánto gana la enfermera? 40.000 pesos, 50.000. Bueno, cada político le da los otros 50.000 que le faltan. Y ahí tenés un sueldo más o menos de una enfermera. Decirle que a un político socialista, esos que defienden a los pobres, se saquen una plata y se la den a la enfermera. No lo van a hacer nunca. Que vendan los roles que tienen y las casas que tienen Nordelta y que tienen en Puerto Madero y se lo den a los médicos que están en terapia intensiva. Que le aumenten el sueldo. No lo van a hacer jamás, pero eso la gente, el que tiene cabeza de termo no se da cuenta nunca de eso. Pero es fácil, vos te haces cargo de 100 enfermeras, 500 enfermeras, 500 médicos, 500 terapeutas, 500 terapistas y vas a ver cómo repartí así la plata. No se la saques a uno y se la das al otro y vos te quedás en el medio con el Rolex. Bueno, esto es lo que decíamos, que hay que tener un nuevo clima de época. El argentino puede, cuando nos unimos podemos. Dimos muchos ejemplos de que se pueden hacer las cosas. Pero el tema es que estamos atrapados por monstruos que quieren ver una Argentina pobre, todos iguales. Y vos sabés que el que está abajo, cuando habla, después cuando llega, ya comienza con su fortuna y se olvida del resto. Y acá tiene que funcionar la justicia. Mientras la justicia no funcione, la justicia es lenta. Yo una vez le dije a un profesor de Derecho, creo que privado 2 era Derecho, le dije, porque la justicia es lenta. Apenas me puso un 4, era para 10 el examen. Y se lo decía hace años atrás, la justicia es lenta. Y yo lo veía que era lenta, y mirá ahora que es lenta. Es fácil probar, yo como contador te pruebo enseguida. Lo que es un lavado de dinero, pero te lo saco enseguida. Factura, y sin embargo la justicia no actúa. Pues cada vez que alguien va a actuar, algo pasa en el camino. Entonces, esto creo que te dejo que la idea de hacer un parafraseo con el nuevo clima que hay que crear. En el año 75, Palito Ortega sacó "Yo tengo fe que todo pasará". Ahí quedó. Palito se quedó con la fe y nada más. Porque el pueblo siguió con el mismo problema de siempre. Y siempre parece que es el mismo sector del 30% que cree que va a venir un hada milagrosa y lo va a salvar. Y pueblo del 30%, a vos no te salva nadie. Tenés que salvarte vos. Hay una frase que escuché por ahí que dice: vos no tenés la culpa de haber nacido pobre, pero sí tenés la culpa de morir pobre. Si te interesó la charla, suscríbete a mi canal, acciona la campanita para notificaciones y de todo lo que me gustó a mí, que hay que innovar y hay que crear. Para eso hay que estudiar. Nos vemos.